Cuquita Ábalos. María Cuquita Ábalos, para que en un tiempo no mayor a 7 minutos realice los cuestionamientos a la directora. Muchas gracias. Bienvenida sea, directora, a esta soberanía popular. Créame que este ejercicio de rendición de cuentas es la forma más transparente y más limpia para poderle dar cuenta, no a los diputados, porque usted no viene a rendirnos cuentas a nosotros, sino al pueblo de Zacatecas, porque la labor del INSACE es una labor muy noble, es digna de destacar. Yo hoy de verdad le doy la más cordial bienvenida a su equipo, porque ustedes tienen la responsabilidad de colaborar con el Ejecutivo de la entidad en las políticas y acciones que contemplen la construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura educativa en nuestro estado particularmente. El día de hoy mi participación no la quiero hacer como diputada, la quiero hacer como maestra de origen que soy. Yo quisiera saber si ustedes cuentan ya con un padrón de la infraestructura escolar que existe en el estado de Zacatecas y cuántas de ellas tienen ustedes identificadas con una necesidad de rehabilitación o mejoramiento en su infraestructura. Esto porque aún y a pesar de que ya tenemos un año dentro de las escuelas, muchos de los edificios, de los salones de clase fueron vandalizados, están en una situación muy deplorable. Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis que es el cambio climático. Ustedes lo pudieron vivir, el calor extremado que se vivió en las escuelas. Saber, directora, si ustedes tienen ya planteado para el siguiente año alguna estrategia para poder rehabilitar la infraestructura escolar, ya sea con sistemas de aire acondicionado o tengan ya en mente trabajar un nuevo sistema de estructura escolar que permita a nuestros alumnos y a nuestros docentes poder realizar la función educativa de manera más digna. Saber también, directora, cómo se eligen las obras de infraestructura educativa, cómo se han elegido en este periodo que usted nos informa, saber si la inversión que se ha hecho y los avances en esta obra han sido transparentados, pero sobre todo han sido los más pertinentes y los más adecuados. Hay aquí varios señalamientos pues pudiera decirse, de consentimiento a ciertos municipios, pero pues bueno, la verdad que como maestra yo se lo digo, yo no veo la necesidad educativa por colores, yo la veo por necesidades, y sí me gustaría que usted pudiera explicar cómo se elige, cómo hacer o en dónde hacer una obra de rehabilitación, de mejoramiento o de construcción. Por mi parte sería cuanto, y pues invitar, aprovecho, bueno, en mi réplica termino. Gracias. Muchas gracias, diputada, y se le concede ahora el uso de la voz a la directora para que en un tiempo no mayor a 5 minutos responda a los cuestionamientos de la diputada Ábalos. Bien, diputada, en el trayecto, el camino que hemos recorrido con el licenciado David Monreal Ávila a través de las audiencias para la transformación, para las audiencias públicas, hemos como instituto dado fe de esta problemática y de todas estas necesidades. Quiero comentarle que a través de la Ley General de Educación, que es la que sustituye o suple a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, está establecido que es el gobierno federal quien a cargo de quien están las instituciones educativas, con el apoyo obviamente y la obligatoriedad de los gobiernos estatales
pero también municipales. En ese sentido, las necesidades en colaboración con los estados las canaliza el propio gobierno federal a través del INIFED. En ese sentido, la estadística firme y fehaciente está en las plataformas del propio INIFED. Es de la manera en la que podemos tener un panorama más actualizado del estado de la infraestructura en todo el país y que derivado de ahí también parte para tomar decisiones como lo fue el proyecto de Escuelas al 100. En ese sentido, cada institución educativa a través del equipo de trabajo del INSACE, de la propia Secretaría de Educación, van retroalimentando a la Federación en dichas plataformas cuál es el estado y cuál es el estatus de cada una de ellas. Particularmente, como señalé a través de puntualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, establece que es la Secretaría de Educación quien canaliza y prioriza las necesidades de la infraestructura en el Estado. Sí quiero comentar, diputada, a toda la sociedad zacatecana, que la selección de las instituciones educativas, definitivamente más allá de banderas políticas, es un tema que debemos puntualizar. El proyecto plenaria, el licenciado David Monreal Ávila, fue abierto a los 58 municipios, sigue abierto a los 58 municipios. En este momento el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas tiene las puertas abiertas para los municipios que tengan interés en colaborar en este proyecto, de tal suerte que a través de este proyecto el propio municipio dé fe y dé muestra de esa voluntad de colaboración con el gobierno del Estado, pero no es nada más con el gobierno del Estado, definitivamente es con nuestros estudiantes, es con cada uno de los ciudadanos zacatecanos, para que podamos establecer esos compromisos en los cuales podamos realizar infraestructura en beneficio de cada uno de los municipios. El proyecto ha estado abierto, el proyecto plenario, el proyecto a peso, no están cerradas las puertas, quiero puntualizarlo, seguimos abiertos para que si desean los presidentes municipales acercarse con necesidades en específico, podamos abrazar más proyectos. Este proyecto de plenaria municipalista, el licenciado David Monreal Ávila tuvo a bien fondear 50 millones de pesos para este proyecto, de los cuales únicamente cerca de 13 millones de pesos mostraron interés los presidentes municipales en unirse a este gran proyecto, que además quiero comentarle a los ciudadanos zacatecanos que este proyecto está y seguirá dando buenos resultados. En este momento a través de los municipios, pero además el compromiso que realizó con la Universidad Autónoma de Zacatecas de realizarlo peso a peso, ahorita tenemos ya comprometidos 35 millones de pesos mismos que están 100% comprometidos, de tal suerte que del fondo que tenemos disponible únicamente el 30% que aún no ha sido ministrado, atendiendo también a el avance del INSACE en este proyecto, diputadas. Tenemos por ahí una bolsa disponible todavía para crecer este proyecto. Quiero comunicarles que el proyecto plenaria, los resultados ahorita tenemos cerca de 32, 35 acciones, nuevas obras, además unas de ellas muy importantes como auditorios en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también como la construcción de muros perimetrales. El muro perimetral de este jardín de niños Amalia Ramírez Valerio está en proceso de licitación y que será también atendido. Sí, efectivamente hay necesidades prioritarias y que deben ser atendidas inmediatas, sin embargo también estamos obligados a transparentar el uso del recurso. En ese sentido estamos llevando a cabo el proceso de contratación. Pero sin salirme del tema, efectivamente este padrón, insisto, es del control usemos el vocabulario correcto porque luego se presta malas interpretaciones. Volviendo al tema de la Secretaría de la Función Pública, no quise decir es quien lo opera, quien lo alimenta y es responsable es el instituto.
Quien es el diseñador y quien lo fiscaliza es la Secretaría de la Función Pública, aclarando un poco los puntos que han quedado ambiguos y también asumiendo la responsabilidad que nos toca como instituto. Este padrón escolar es competencia estrictamente de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría, pero además que el instituto tiene funciones a través de una junta directiva de las que son partícipes la Secretaría de Obras Públicas, la propia Coordinación Estatal de Planeación, la Secretaría de Educación en su carácter de presidenta, pero además la Secretaría de la Función Pública e involucrados de la Secretaría de Educación Pública. Los representantes federales de la Secretaría de la Función Pública nos acompañan a estos actos y a esta dirección del instituto y que finalmente son procesos transparentes. Es la Secretaría de Educación Pública a través de sus representantes, pero además los representantes a través de la subgerencia del INIFED. La toma de decisiones son de forma colegiada y son de forma transparente. En relación al cambio climático, sí, efectivamente, el tema de los domos se vuelve necesario, se ha vuelto prioritario, son acciones costosas, pero también hay la voluntad de algunos ayuntamientos de ir abrazando este proyecto, pero también del gobierno del licenciado David Monreal Ávila. ¿Sería cuánto, diputada? Muchas gracias, ingeniero, y le concedo ahora el uso de la voz a la diputada Ábalos para que en un tiempo no mayor a 1 minuto concluya su participación. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Adelante. Bueno, yo tuviera y tengo muchísimas preguntas, pero pues bueno, luego la voy a visitar. Con mucho gusto, diputada. Pues nada más sugerirle de manera muy respetuosa, directora, creo yo que el principal vínculo, yo escucho mucho el tema de la agenda municipalista, pero la realidad es que el primer filtro somos los maestros quienes estamos en el grupo y quienes acudimos todos los días a laborar a una escuela y estamos dentro de un aula impartiendo enseñanza, somos el primer filtro a donde ustedes deberían llegar. Por lo regular, estas plenarias se hacen en la mañana, donde no puede acudir un maestro, mucho más si este maestro es director con grupo. Por eso la importancia de las direcciones regionales. Creo yo que ustedes deberían de estrechar un vínculo muy, muy firme con las direcciones regionales, porque ellos son los encargados precisamente de a su vez con los supervisores, con los jefes de sectores, poder hacer un diagnóstico de la infraestructura de sus regiones educativas. Entonces, no dejar solamente a las peticiones que se hagan en la agenda municipalista para que sean estas obras las que ingresen a sus proyectos que ustedes vayan a emprender en infraestructura, sino que tengan ese vínculo y esa cercanía con sus direcciones regionales, con sus maestros, porque es ahí donde ustedes deben de tocar base y es ahí donde ustedes van a encontrar las verdaderas necesidades. Porque yo le digo, directora, y para mí es muy triste que yo he escuchado a varios presidentes municipales de diferentes extracciones, porque luego aquí no va a aplicar lo de que el PRI robó más, ¿verdad? Han sido diferentes los presidentes que me han manifestado el no querer hacer obra, aparte de los sobreprecios, porque no les va a quedar nada a ellos. Y de verdad eso es lamentable, porque muchas veces quienes no tienen la verdadera vocación de servir a sus municipios y a sus pueblos, pues se enfocan más en las posibles ganancias económicas a través de una obra que en las verdaderas necesidades. Por eso, toquen base, directora, la base principal de su instituto son los maestros, son quienes estamos ahí a diario impartiendo conocimiento. Reconocer por último una vez más el trabajo que usted hace al frente de este instituto, porque lo repito, es la parte más noble de la educación, porque ustedes son los que van a llegar
a hacer que realmente las escuelas de Zacatecas sean escuelas dignas de impartir enseñanza a los niños y niñas zacatecanos. Sería cuanto, diputada. Muchas gracias, diputada. Y se le concede ahora el uso de la voz a la diputada